Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video voy a mostrarles cómo solucionar el problema de luces intermitentes y de emergencias de un Kia Picanto. Generalmente estas luces, que corresponden a las luces de emergencia de estacionamiento o de viraje, terminan dañándose simultáneamente. En primera instancia, cuando no se encienden las direccionales o la luz del stop, uno puede pensar que hay un problema en la caja de fusibles del motor, pero si uno se pone a revisar, ninguno de estos fusibles corresponde a las luces del stop o de giro. Entonces existe la otra caja que se encuentra en el interior del automóvil y a ella hay que acudir. No hay que olvidarnos de que el terminal negativo de la batería debe quedar desconectado para evitar cualquier tipo de daños, bien sea de la computadora o un cortocircuito que pueda perjudicar cualquiera de los módulos del vehículo. Hay un daño en el panel de fusibles y de relés que generan la intermitencia para la luz de emergencia, que es la que se muestra aquí, esta de acá. No funciona simultáneamente la luz del stop, ni cuando se hacen los virajes a izquierda o derecha. Entonces el problema que comúnmente se da es que la caja de fusibles se encuentra accesible desde el frente. Hemos ya desmontado, les voy a explicar brevemente cómo hacer. Hay que retirar toda la tornillería que se encuentra en esta parte y la tapa que viene aquí se la retira, también moviendo la parte de los cauchos y unas coberturas de plástico que se encuentran de este lado. Una vez que tenemos acceso a la caja de fusibles y de relés, tenemos que retirar estos conectores. Estos conectores se retiran de la siguiente manera. Normalmente están cerrados así, se hace presión con uno de los dedos y se levanta, se lleva hasta el otro extremo y se retira el conector. Hay 4 de estos conectores en el Kia Picanto modelo 2015 a 2018, que es en este caso el que estamos resolviendo el problema. Uno de los mayores inconvenientes para poder desarmar la caja de los fusibles es retirar justamente esta tapa posterior, y primero tenemos que retirar esta especie de fusible que realmente son 2 diodos, ¿sí? No hay que olvidarse al final cómo montarlo. Aquí hay una ranura para poderlo insertar correctamente al final cuando esté todo el montaje. Para poder retirar la tapa posterior es necesario insertar un desarmador y hacer fuerza en las vinchas, en los seguros que tenemos hacia los costados, y con ayuda incluso de otra persona ir abriendo la tapa completamente hasta poder tener acceso. Se resume el problema en que en la caja de fusibles tenemos esta resistencia, la que dice R018, que es una resistencia que alimenta a toda la parte electrónica y control de relés del sistema de intermitencia, que termina abriéndose, ¿sí? Como es una resistencia de extremadamente bajo valor, no hay ningún inconveniente en hacer un puente como el que se nota acá. Hemos utilizado un cautín y suelda blanda de 60-40. Es aconsejable utilizar una suelda de 1 milímetro de diámetro para que pueda aportar rápidamente la cantidad de suelda, y de esta manera ya hemos solucionado el problema. Incluso antes de que ustedes verifiquen que el problema realmente sea ese, deben utilizar el multímetro, ¿sí? Entonces vienen aquí a la función de ohmios, puede ser en la función de 200 ohmios o la función de continuidad que se encuentra acá, y verifican a través de la resistencia. En este caso me va a marcar una continuidad, pero en el momento anterior marcaba completamente abierto, marcaba un valor que no correspondía a este puente. Entonces simplemente esta resistencia, que es aproximadamente de 1 vatio de 0.018 ohmios, es simplemente una resistencia fusible que se resuelve todo poniendo un puente. Generalmente en muchos lugares, al tener inconveniente con toda la tarjeta, la reemplazan, y eso es todo para solucionar
el problema, pero resulta muy costoso. El trabajo más el repuesto, que es cambiar toda la fusilera, está alrededor de 150 a 200 dólares dependiendo del país donde se haga el trabajo. Bien, en este momento ya se encuentra todo reparado y como podemos observar, las luces de estacionamiento están operativas. Aquí tenemos que la luz está funcionando, que antes no funcionaba debido al daño de la resistencia de 0.018 ohmios de un vatio. Gracias amigos de mi canal de YouTube, espero que el video les sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal. Gracias, hasta la próxima.